estás simplemente observando el mundo, lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible.
Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena.
y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría, no estás simplemente observando el mundo, lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado.
El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena. Y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo. Te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives. Estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada con la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa.
no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría, no estás simplemente observando el mundo, lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades.
Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones.
No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves,
¿Cómo hablas? ¿Cómo respondes? ¿Qué oportunidades notas y cuáles ignoras? Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia.
No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada con la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría, no estás simplemente observando el mundo, lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no.
Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa.
Es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes,
Intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa. Es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo,
Cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada con la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría, no estás simplemente observando el mundo, lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas. Se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades.
No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría. No estás simplemente observando el mundo. Lo estás modificando. Aunque parezca una afirmación exagerada, la física moderna demuestra que la realidad no se comporta de la misma forma cuando nadie la observa. Y lo más inquietante es que este principio no se limita a laboratorios cuánticos ni a partículas subatómicas.
se extiende de forma silenciosa a tu vida diaria. Desde hace más de un siglo, los científicos descubrieron algo desconcertante. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Antes de ser observadas, existen como probabilidades. No son una cosa ni la otra, solo posibilidades abiertas. Pero cuando alguien observa, la realidad se decide. A esto se le llamó el efecto observador. Durante mucho tiempo se pensó que era un fenómeno exclusivo del mundo microscópico. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que este principio refleja algo mucho más profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la conciencia. Porque observar no es un acto pasivo, es una interacción. Cuando prestas atención a algo, no solo lo percibes, intercambias información con ello. Tu cerebro no funciona como una cámara que registra el mundo tal cual es. Funciona como un sistema activo que selecciona, interpreta y organiza la experiencia. La realidad que vives no es la realidad completa, es la realidad filtrada por tu atención. En experimentos neurológicos se ha demostrado que dos personas expuestas al mismo estímulo físico pueden experimentar realidades completamente distintas. El estímulo es el mismo, la percepción no. Esto significa que el observador no está separado de lo observado. Forma parte del sistema. En el mundo cuántico, cuando una partícula es observada, su comportamiento cambia. En la vida cotidiana, cuando una situación recibe tu atención constante, también cambia. No porque la estés imaginando, sino porque tu enfoque altera tus decisiones y tus reacciones. Tus pensamientos no flotan en el vacío, generan patrones. El cerebro opera mediante campos eléctricos y químicos que influyen en todo el cuerpo. Estos estados internos afectan cómo te mueves, cómo hablas, cómo respondes, qué oportunidades notas y cuáles ignoras. Cuando anticipas constantemente un resultado negativo, tu atención se orienta hacia señales que lo confirman. Cuando esperas fracaso, detectas obstáculos antes que soluciones. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu observación está condicionada. Esto no es pensamiento mágico, es estadística aplicada a la conciencia. En física, observar significa reducir la incertidumbre. En la vida diaria, observar significa reducir posibilidades. Cada vez que te enfocas de forma repetitiva en una narrativa interna, refuerzas un futuro específico. La realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de forma consistente. Aquí es donde el efecto observador deja de ser una curiosidad científica y se convierte en una herramienta poderosa, no para controlar la materia con la mente, sino para comprender cómo tu estado interno influye en el mundo que experimentas. Cuando cambias la forma en que observas una situación, cambias tu comportamiento frente a ella. Cuando cambia tu comportamiento, cambia el resultado. El proceso es sutil, pero acumulativo. La neurociencia confirma que la atención sostenida reorganiza el cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello a lo que prestas atención de manera regular. Por eso el miedo se entrena, y también la claridad. El efecto observador no te convierte en el centro del universo, te convierte en parte activa de él. No estás separado de lo que vives, estás involucrado en su manifestación cotidiana. La realidad no es rígida, es sensible. Tal vez la pregunta más importante no es si tus pensamientos alteran la materia. La pregunta es, ¿qué tipo de realidad estás reforzando cada día con tu forma de observar? Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, tu atención ya está modificando algo. Y eso no es teoría,